Vamos a comenzar a resolver algunos problemas ahora de rodadura con y sin resbalamiento, que generalmente son los más complicados de todo lo que es la dinámica de rotación de cuerpo rígido, ¿sí? Porque estamos combinando entonces los dos movimientos. En rodadura hay una traslación y una rotación simultánea, una rototraslación. Que aparte, si está con o sin resbalamiento, como hemos visto, hay relaciones diferentes entre la traslación y la rotación. Entonces vamos a empezar con el problema más simple. Es un plano inclinado y un objeto, un cilindro, que tiene una masa m y un radio r, y lo suelto y como ustedes ven, rueda, y la hipótesis es que rueda sin resbalar, ¿sí? O sea que si resbalara, fíjense, si esto fuera un ladrillo, ahí, lo ponemos así, fíjense, ven, eso es, ¿qué es? Resbalamiento puro, ¿no? No hay rodadura de ningún tipo, como ustedes ven, ¿sí? Hay rozamiento, por supuesto. Si no hubiera rozamiento, y yo tiro el cilindro, ¿qué pasaría? Rodaría así, no, perdón, caería así, no rodaría, porque para que ruede, ¿qué necesita tener? Necesita tener rozamiento, como ustedes saben. Eso lo podemos ver acá haciendo justamente el punto crítico de esto es resolver acá el diagrama de cuerpo libre. Si uno hace un diagrama de cuerpo libre del cilindro, va a ver que tiene aplicada la fuerza, el peso en el centro de masas, y tiene aplicada la fuerza de rozamiento, estática. ¿Por qué? Porque recuerden que el punto P, que es el punto de contacto entre el objeto que rueda, en este caso el cilindro y el plano, es el punto de contacto, es un centro instantáneo de rotación y ese punto no tiene desplazamiento, digamos, el cilindro respecto al plano, en ese punto no hay desplazamiento relativo. Es como que el cilindro apoya en ese punto y está girando alrededor de ese centro instantáneo. Fíjense ustedes, si no hubiera esta fuerza de rozamiento, solamente estaría aplicado el peso, el cuerpo no rodaría porque no tendría ningún momento aplicado. ¿Mm? Fíjense ustedes, si yo ahora el peso digamos, lo descompongo en la dirección normal, esta fuerza, mg seno delta, es la fuerza clásica que lo tira hacia abajo. Si no hubiera fuerza de rozamiento, simplemente esto se desliza. No hay momento respecto al centro de masa, como ustedes ven. Entonces no va a rodar el cuerpo. Para que ruede, ¿qué necesita? Tener un momento, como ustedes ven ahí, lo podemos dibujar en un momento este. ¿Mm? Si el radio es para allá y la fuerza de rozamiento es así, el momento es entrante, y acá tendría el momento producido por la fuerza de rozamiento, si quiere lo dibujamos ahí, ¿sí? El momento entrante, el tau R, vamos a llamarlo así, de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Es entrante, entonces el cuerpo empieza a rotar, como ustedes ven. Entonces, lo básico que es, que para un cuerpo ruede es necesario que exista una fuerza de rozamiento, y es estática, porque, insisto, eso tiene que quedar bien claro, ya lo hemos explicado, pero que quede bien claro, en el punto de contacto no hay, digamos, desplazamiento relativo entre el cuerpo que rodea, en este caso el cilindro, y el plano. Es un punto de apoyo nada más. Entonces, por eso rozamiento estático. De ahí el gran invento de la rueda. Tenemos rozamiento, aprovechamos el rozamiento, pero no hay desplazamiento relativo. Entonces, de esta manera lo podemos resolver de dos maneras el problema. Aplicando el centro instantáneo de rotación, es válido, suponer que esto está rotando alrededor de este punto, o por rototraslación, o sea, suponiendo que hay una rotación alrededor del centro de masas y una traslación del centro de masas. ¿Sí? Son los dos métodos válidos, dan los mismos resultados, lo vamos a hacer con detalle. En la mayoría de otros problemas podemos elegir uno u otro. En ambos casos vamos a ver que da lo mismo. Si aplicamos centro instantáneo de rotación, la única expresión que vamos a aplicar, ¿qué es? Que el cuerpo está rotando instantáneamente alrededor de P. Entonces, tau sub P, o sea, el momento respecto al punto P, es igual al momento de inercia respecto a P por la aceleración angular. ¿Sí? ¿Cuánto vale tau P? Bueno, si está rotando alrededor de P, ¿qué hace momento cuál es ahora? No es el tau R, o sea, el rozamiento, sino que justamente la fuerza, digamos, la fuerza de gravedad, la componente de la fuerza de gravedad, la que hace momento respecto a P, ven ustedes, ¿no? ¿Sí? Y es lo mismo, ¿no? Podría verlo de otra manera, si este es el radio y esta es la fuerza, hay momento entrante ahí, ¿sí? Tau G, ¿no? ¿Ven ustedes? Son dos maneras de interpretar las cosas. Ahora vamos a hacerlo por el otro método, para aplicar esto. Por ahora, aplicamos solamente entonces de lo que es centro instantáneo. Entonces, el que tengo que considerar es tau G. ¿Por qué esta fuerza no produce un momento? Porque está pasando por el punto P. Ven ustedes. La única fuerza que produce un momento, ¿cuál es? La componente del peso. O sea que una palabra va a ser mg, el peso por el seno del ángulo, por r, que es el brazo de palanca, y eso que es igual al momento de inercia respecto a P, ojo con esto, por alfa. El momento de inercia respecto a P, que lo tenemos aplicando Steiner, mr cuadrado sobre 2 es el momento de inercia del cilindro respecto al centro de masas, estamos hablando de un cilindro macizo, más mr cuadrado, que es aplicando Steiner, y eso me da 3 medios de mr cuadrado, que es lo que puse acá, por alfa.
Además, como tengo rodadura pura, es la hipótesis del problema, al tener rodadura pura, alfa es la aceleración del centro de masa dividido R, y entonces simplemente reemplazando me queda esta expresión, mgr seno delta igual a 3 medios mr cuadrado por la aceleración del centro de masa dividido R. Despejando de acá, llegamos a la conclusión que la aceleración del centro de masas es 2/3 de g seno delta. ¿Ok? ¿Qué podemos interpretar? La misma, que si resbalara este cuerpo y no rueda, la aceleración del centro de masa, ¿cómo sería? Simplemente G seno delta, esto lo hemos visto en los primeros problemas que hemos visto de cinemática, ¿no? Lineal. ¿No? Así que, como ustedes ven, la aceleración es menor, 2/3 versus 1. Entonces, el cilindro va a tardar más en llegar. ¿Sí? O sea, debido a su movimiento de rotación, va a tardar más en llegar. Y seguramente la velocidad con que llegue va a ser menor porque la aceleración es menor. Lo vamos a ver después eso. Si hacemos un mismo problema por rototraslación, recuerden que hay que hacer entonces. Hay que ver la traslación por un lado y la rotación por otro. Como si fueran dos cosas separadas y después unirlas a través de justamente la aceleración del centro de masa con alfa, ¿no? Esta relación siempre se cumple, excepto que está acá, porque tengo rodadura pura, ¿no? Mientras que tenga eso, estoy seguro que va a suceder así. Entonces, para traslación, ¿qué tengo? Simplemente, si miramos el diagrama corporal libre, este, por ejemplo, es la fuerza mg seno delta menos la fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? Esto es simplemente traslación. Recuerden que en la traslación, la fuerza no importa dónde esté aplicada. Todas las fuerzas se pueden suponer que están aplicadas en el centro de masas. Ya lo vimos eso en el sistema de partículas. Insisto, desde el punto de vista traslativo. Entonces es mg seno delta menos la fuerza de rozamiento estática igual a masa por aceleración. Traslación pura. Ahora rotación. ¿Rotación alrededor de dónde? Rotación alrededor del centro de masa, ¿se recuerda, no? Lo que es la rototraslación. Y esa, digamos, sería la fórmula que tengo que aplicar, la segunda ley de Newton, es el tau respecto al centro de masa es igual al momento de inercia respecto al centro de masa por alfa. Comparen esta con esta, ¿ven ustedes? ¿Sí? Fíjense la diferencia, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque esto es, P es el centro instantáneo de rotación. Una sola ecuación. Acá es momento de la fuerza y momento de inercia respecto a quién? Al centro de masa, porque tengo rototraslación. Siempre es la diferencia bien clara esa. Entonces, el tau Cm, que acá me olvidé de poner R, disculpen. ¿Sí? Ahí. La fuerza de rozamiento por R, ¿sí? Fuerza de rozamiento por R, el tau, ese que vimos acá, sería el tau que llame R acá. Habría que llamarlo también tau, si ustedes quieren, centro de masa en vez de tau. R es el tau que produce la fuerza de rozamiento. Es la fuerza de rozamiento multiplicada por el brazo palanca R, acá disculpen, me voy a poner R, igual al momento de inercia respecto a quién? Respecto al centro de masas. ¿Sí? ¿Ok? Y ahora va a ser entonces mr cuadrado sobre 2. Entonces, momento de inercia, ¿ven cómo cambia todo esto? Por alfa. Alfa sigue siendo ACM sobre R. Eso porque seguimos en rodadura pura. De esta expresión podemos despejar la fuerza de rozamiento estática necesaria. Fíjense, R con R se va, me queda simplemente M, ACM sobre 2. Los radios se van. R cuadrado queda acá, este R pasa acá. Bueno, en definitiva queda M, ACM sobre 2, que es la fuerza de rozamiento estática. Entonces, ahora reemplazando esta fuerza de rozamiento estática en esta ecuación, la de arriba, tengo dos ecuaciones, fíjense estas dos ecuaciones con, si las miramos, parecería que tuviera tres incógnitas, ¿no? Volvemos un poco atrás. Tengo la aceleración del centro de masa, la fuerza de rozamiento estática y alfa. Pero como alfa y ACM están relacionados por la rodadura pura, en realidad tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Elimino entonces la fuerza de rozamiento estática de estas dos ecuaciones, que es lo que he hecho acá, y haciendo unas pequeñas cuentas, que no vamos a entrar en detalles, llego a que la expresión de ACM es idéntica a esta que está acá. ¿Ok? ¿Ven ustedes? Así que son los dos caminos para resolver el problema. El mismo problema, ¿no? Por centro instantáneo o por rototraslación. ¿Qué me permite la rototraslación? Me permite hallar la fuerza de rozamiento estática, que en este caso desaparece. ¿Por qué desaparece en este caso? Porque al tomar momento respecto al centro, al punto P, no hay momento de la fuerza de rozamiento y desaparece esta fuerza. En rototraslación me permite, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y después de haber calculado la aceleración del centro de masa, podría, de esta expresión, calcular la fuerza de rozamiento estática. ¿Para qué me serviría eso? Por ejemplo, si me preguntaran
cuál es la fuerza de rozamiento estática mínima que me permite, o el coeficiente de rozamiento estático mínimo que permite que esto ruede sin resbalar. Tiene que haber una fuerza de rozamiento mínima, como ustedes ven ahí, ¿no? La pueden calcular, reemplazando, insisto, ACM de esta expresión, acá, ¿no? Y calculan la fuerza de rozamiento estática necesaria. Teniendo la reacción de planos, que es simplemente mg coseno delta, podemos calcular, no voy a entrar en más detalle porque si no sería infinito este problema, pero ustedes tienen que ir pensando esto, puedo calcular el coeficiente de rozamiento estático mínimo que tendría que tener para que el cuerpo no resbale, ¿ok? Ustedes pueden imaginar eso. Supongamos que el cilindro está rodando sin resbalar y yo le tiro un poco de aceite. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes se imaginan eso? Tienen que pensar que entonces el coeficiente de rozamiento va a bajar y el cilindro va a rodar, pero también va a resbalar. Las dos cosas va a hacer, ¿sí? Va a hacer un rodamiento con resbalamiento. Las dos cosas. Y ahí entonces, ACM y alfa son distintos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en otros problemas. Rodamiento sería ese caso con resbalamiento. Este es un caso de rodamiento sin resbalamiento. Así que por eso las cosas son un tanto distintas. Son más simples acá. Bien. Entonces, una vez que tengo la aceleración del centro de masa, me pregunta cuál es la velocidad al final, cuando llega al fondo del plano inclinado, ¿sí? Y entonces, bueno, aplicamos simplemente una relación recontra conocida de la cinemática. Estoy aplicando cinemática translacional acá porque es la aceleración del centro de masas. Y entonces, bueno, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2, el camino recorrido por A. Reemplazamos, entonces, esto vale 0, la velocidad inicial vale 0, porque se suelta. Pasa entonces raíz cuadrada de 2 por delta x conociendo h y el seno del ángulo, ya lo hemos hecho muchas veces esto, por la aceleración, queda al final esta expresión. Noten que como había anticipado, la famosa expresión de si esto resbala, y no es rozamiento, ¿no? Si no es rozamiento, la velocidad ¿cuál sería? Raíz de 2gh, la famosa expresión que hemos hallado muchas veces. Acá la velocidad es menor, como ustedes ven. ¿Sí? ¿Y cómo? La velocidad es menor. ¿Y qué pasa con la energía? Uno puede preguntar entonces. Entonces hay pérdida de energía mecánica, ¿no? Porque si esto fuera ideal, llega con la velocidad, insisto, raíz de 2gh y ahora llega con velocidad menor. Entonces uno ya podría estar pensando que, claro, como hay rozamiento, hay pérdida de energía mecánica, ¿no? Vamos a ver que no es así en el próximo vídeo. Bien, utilizamos entonces ahora un tercer método. Lo hacemos por energía. Y suponemos que la energía mecánica se mantiene constante. Entonces fíjense, si la energía mecánica se mantiene constante, K inicial más U inicial es igual a K final más U final. Ya eso lo sabemos de antiguo. K inicial vale 0 porque el cuerpo se deja caer, o sea, se suelta. Y U inicial es simplemente MGH, como ya lo hemos visto muchas veces. Y después tengo K final más U final. U final vale 0 porque llega al fondo del plano. Estoy tomando la referencia ahí, ¿no? Y me queda K final. K final, ¿qué es? La energía cinética final que tiene. Pero, ¿qué pasa? El cuerpo tiene energía cinética de traslación, un medio de bcm cuadrado, pero también tiene energía cinética de rotación. ¿Ven ustedes? Un medio de ICM omega cuadrado. ¿Ven? Porque el cuerpo está rotando cuando llega abajo. ¿Sí? ¿Ok? Eso ya lo vimos. Entonces, y también lo hemos visto cuando analizamos la rodadura pura, ¿se acuerdan ustedes? Hay energía cinética entonces de traslación y energía cinética de rotación. Si ahora hacemos el desarrollo de esto, me queda MGH, un medio de mbcm cuadrado más un medio de momento inverso respecto al centro de masa del cilindro, mr cuadrado sobre 2, por omega cuadrado. Omega, ¿qué es? bcm sobre r, estamos en rodadura pura, ¿no? Insisto, este problema ya de entrada lo dice. Entonces es bcm sobre r al cuadrado. Si hacemos la cuenta, bueno, llegamos al mismo resultado que antes. Entonces lo pueden seguir esto. Maravilloso. Entonces, ¿qué significa? Que el sistema conserva la energía mecánica. Pero ¿cómo? ¿No? ¿Que tiene fuerza de rozamiento? Sí, tiene fuerza de rozamiento. ¿Pero qué ocurre? Hay fuerza de rozamiento, pero lo que no hay es trabajo de la fuerza de rozamiento. Esa es la diferencia. Hay fuerza de rozamiento, es estática. Como este punto está en reposo, no hay desplazamiento relativo del cilindro respecto al plano. Entonces no hay desplazamiento, al no haber desplazamiento no hay trabajo. Habiendo fuerza de rozamiento, no hay trabajo de la fuerza de rozamiento. Al no haber trabajo de la fuerza de rozamiento, la energía mecánica es constante. Este es el invento de la rueda. Lo que se inventó el hombre hace, no sé, 5.000, 10.000 años, no se sabe cuándo. Es el ejemplo típico de, teniendo rozamiento, ¿cómo puedo yo hacer para aprovechar ese rozamiento sin que ese rozamiento genere trabajo? Es el tema de la rodadura pura. Por supuesto que
Esto es ideal, lógicamente tiene que ser un cilindro, tiene que ser muy duro, el plano muy duro y tiene que ser justo un punto ideal. Eso no ocurre en la realidad. Por ejemplo, un auto justamente está hecho inclusive para favorecer el rozamiento, los neumáticos no son exactamente, porque sería bastante peligroso, ¿no? Están un poco achatados y tienen rozamiento, lógicamente, pero eso es por seguridad, ¿no? Obviamente hay un trabajo ahí de rozamiento. ¿Sí? En la mayoría de los cuerpos que ruedan hay un trabajo de rozamiento porque, insisto, no es exactamente el caso ideal de un punto único, como si el plano es exactamente tangente a este objeto que rueda el cilindro. Pero entonces lo importante es esto. En el caso de rodamiento sin resbalamiento o rodadura sin resbalamiento, la energía mecánica se conserva justamente por eso. Insisto, existe rozamiento, pero no hay trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Ok? No voy a abundar con esto, ustedes pueden hacer el mismo ejemplo con una esfera en vez de con un cilindro, ¿no? Utilizan el momento de inercia de la esfera, pueden hacerlo exactamente igual y van a ver la diferencia que tenemos entre un cilindro y una esfera. Esto en el laboratorio se ve, tenemos un plano inclinado, dejamos caer un cilindro y simultáneamente soltamos una esfera, ¿sí? ¿Ok? Y vemos quién tiene más aceleración. Ustedes lo pueden hacer, lo pueden calcular. Les puedo anticipar que la esfera va a llegar primero, pero ustedes pues, tienen que demostrarlo. Noten que en general la masa no depende. La masa se simplifica en todos los casos, así que va a depender únicamente del momento de inercia. La distribución de masas va a depender justamente de esta expresión, de cómo es la distribución de masas del cuerpo que rueda. Entonces, pueden, insisto, les recomiendo que hagan el mismo problema A, todo igual, pero que en vez de ser un cilindro sea una esfera. Y lleguen a calcular por los tres métodos la velocidad final del centro de masas.